Saludo a todas y a todos. Soy el diácono anglicano Jairo Antonio Pope Vallecilla y continuamos con estos videos hablando sobre la historia del anglicanismo. El comienzo de la separación de la Iglesia de Inglaterra de la Iglesia Católica Romana aparece vinculado a un nombre propio, Enrique VIII, el soberano que reinó desde 1509 hasta 1547 y ejerció sobre Inglaterra, Gales e Irlanda un poder absoluto como ningún otro rey inglés a lo largo de la historia. Segundo monarca de la dinastía Tudor después de su padre Enrique VII, fue un rey realmente autóctono, vale decir, anglosajón no normando, que tenía el inglés como lengua materna y no el francés, y que se consideraba su deber y objetivo principal mantener a Inglaterra lejos de los turbios intereses políticos europeos continentales, referencia a Francia, España y Alemania, con las cuales mantenía una tensión permanente por la supremacía en Italia y el resto de Occidente, desequilibrada por la política matrimonial que los reyes católicos de España, Isabel y Fernando, llevaron a cabo con sus hijos, lo que hizo que Alemania y España se unieran dinásticamente durante el reinado de su nieto Carlos, de la familia de los Habsburgo, en España designada como la Casa de Austria, conocido así en la historia como Carlos I de España y V de Alemania. Enrique VIII fue por tanto el primer monarca inglés que puso en práctica la política de Splendid Isolation, o espléndido aislamiento, tan característica de los británicos hasta bien entrado el siglo XX, hasta el ingreso del Reino Unido en la Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1973, y la disolución del Imperio Británico más concretamente. En Enrique VIII hallamos, además del monarca absolutista y autoritario, el príncipe renacentista culto e ilustrado, al mismo tiempo que un, para nosotros sorprendente, remarcable interés por los asuntos religiosos. Estudioso de la teología católica tradicional, se opuso frontalmente a la reforma iniciada por Lutero en Alemania y escribió en 1521 una Certius Ecclesiae Sacramentorum, defensa de los 7 sacramentos, contra la famosa 95 tesis del reformador alemán y la incendiaria obra titulada De Captivitate Babilonica Ecclesiae, la cautividad babilónica de la Iglesia, considerada uno de los trabajos más importantes de la pluma del reformador alemán. Bien trabajada y estructurada defensa de los sacramentos tradicionales le valió a Enrique VIII el título papal de Defensor Fide, o sea, defensor de la fe, que ostentan hasta hoy los monarcas británicos. Se ha señalado en ocasiones su afición desmedida por las mujeres como la causa del cisma con Roma, pero en realidad había mucho más. Contrajo matrimonio en efecto con la princesa española Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, en 1509, viuda ella reciente de su hermano Arturo Tudor. Desposorios que se celebraron con gran pompa y con la consabida dispensa papal. Fue a todas luces un matrimonio puramente político por medio del cual Inglaterra y España cerraban filas frente a la evidente pujanza de Francia en Europa Occidental. Pese a la indiscutible valía de la princesa Catalina y su notable desempeño como reina en la corte inglesa, a la realidad de que no le dio al rey un heredero, tuvieron una hija, la futura reina María, con los escrúpulos de conciencia del monarca por haberse casado con su cuñada, lo que entrañaría la maldición divina de no lograr un heredero varón. Se unió finalmente su pasión obsesiva, que no un amor real, por la cortesana Ana Bolena, dama de compañía de la reina Catalina, de quien Enrique se prendó de forma novelesca. Su petición de anulación matrimonial, que en principio el Papa Clemente VII, como buen político, aceptó, siempre esperando que la pasión del monarca se enfriara y que las aguas volvieran a su cauce, se vio obstaculizada porque Carlos I, rey de España y emperador de Alemania a la sazón, era sobrino de Catalina de Aragón, hermana de su madre doña Juana de Castilla, y le convenía la alianza hispano-inglesa contra Francia,
de modo que se autoerigió en defensor de los derechos matrimoniales de su tía. El romano pontífice hubo de plegarse ante el monarca español y rechazar aquella petición de anulación por parte de Enrique VIII. Enrique tomó entonces la decisión más drástica. Apoyándose en el Parlamento, que controlaba a su antojo, separó de Roma la Iglesia de Inglaterra y se autoproclamó cabeza de la Iglesia inglesa por medio de la llamada Acta de Supremacía en 1534. El divorcio de Catalina y el matrimonio con Ana Bolena se realizaron de inmediato con la aprobación de Thomas Cranmer, arzobispo de Canterbury en aquel momento. Las consecuencias fueron trágicas. La vida matrimonial del rey no mejoró. Ana Bolena no le dio el heredero varón esperado, sino tan solo una hija que sería la futura Elizabeth I, acusada injustamente de adulterio y de incesto. Fue decapitada en la Torre de Londres el 19 de mayo de 1536. Contrajo el monarca otros 4 matrimonios, siempre desgraciados. El primero con Jane Seymour, dama de compañía de Ana Bolena, que murió en 1537 a consecuencia del parto del que sería rey con el nombre de Eduardo VI, el único hijo varón legítimo del soberano. El segundo con Catalina de Cleveris, con la que no consumó el enlace y de la que se divorció a los 6 meses de la boda, en 1540. El tercero con Catherine Howard, decapitada en 1541 acusada de adulterio, y el cuarto y último con Catherine Parr, que sobrevivió a Enrique. Aunque la iglesia inglesa no cambió ni en su liturgia ni en sus doctrinas, que siguieron siendo estrictamente católicas, incluso se persiguió duramente a los primeros protestantes en suelo británico. No satisfizo la ruptura con Roma a muchos católicos fieles del país. El canciller Thomas Moro, que había sido siempre fiel a Enrique VIII, no apoyó su actitud contra el Papa ni el cisma, por lo que murió mártir y está incluido dentro del santoral. La persecución contra los católicos fieles a Roma se recrudeció, así como contra cualquiera que se opusiera a la omnímoda autoridad real en asuntos religiosos. Angustiosamente necesitado de dinero, el rey disolvió entre 1536 y 1540 las órdenes religiosas, apropiándose de los edificios y las propiedades de monasterios y abadías, con sus rentas respectivas. Debido a ello, unos 12.000 ingleses se quedaron en la calle y en la miseria, con el problema social que ello supuso. En resumen, el cisma originado por Enrique VIII fue el primer paso hacia lo que más tarde sería la reforma de la Iglesia en Inglaterra, pero no fue una reforma en el verdadero sentido de la palabra. Tuvo, eso sí, sus admiradores e imitadores en otros lugares, aunque jamás tan drásticos. El breve reinado del joven y débil de salud Eduardo VI, heredero de Enrique VIII, y Jane Seymour, su tercera esposa, fue el que introdujo la reforma en Inglaterra en medio de graves crisis económicas y sociales que asolaron el país. Se llevó a cabo de la mano de Thomas Cranmer, arzobispo de Canterbury desde los días de Enrique VIII y fiel al monarca, el primer prelado realmente protestante de la iglesia inglesa. En 1549, Cranmer redactó el primer libro de oración común, pronto revisado en 1552, haciendo gala de una teología ya reformada, eminentemente calvinista, si bien conservando el orden episcopal y ciertos ornamentos y ritos antiguos que se consideraban compatibles con la teología protestante. No obstante, el furor calvinista más radical pronto se desató en Inglaterra frente a lo que se consideraba idolatría romana, con lamentables destrucciones de imágenes y objetos de arte de las iglesias y los edificios religiosos en general, al igual que había sucedido en otros países. Un vandalismo injustificado ante el cual las autoridades civiles no se opusieron ni hicieron nada por impedirlo. La reacción vino a la muerte prematura del joven Eduardo VI en 1553, a sus 15 años de edad, de la mano de la reina María I, hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón,
que se consideraba la única hija legítima del monarca y por ende la única con derecho a reinar, no reconociendo el divorcio de sus padres ni los posteriores matrimonios e hijos del rey. Católica ferviente, había llegado a desposarse en 1554 con el ultracatólico príncipe español Felipe de Austria, el futuro rey Felipe II, el Prudente. Dentro del proyecto político de la Casa de Habsburgo, reinante en España y en Alemania, quiso restaurar el catolicismo en Inglaterra de forma drástica, acabando con las reformas, y su represión del protestantismo fue tan sangrienta que ha pasado a la historia como María la Sanguinaria, en inglés Bloody Mary. Fue de todos modos la primera mujer que reinó en Inglaterra por derecho propio y no sería la última. A María le sucedió en 1558 cuando falleció su no muy bien apreciada hermanastra Elizabeth I, llamada tradicionalmente la Reina Virgen, hija del desgraciado matrimonio entre Enrique VIII con Ana Bolena, y fue la monarca que consolidó para siempre la Iglesia de Inglaterra como una iglesia realmente protestante frente a Roma y frente a la católica y hostil España. Durante su reinado se iniciaron las guerras coloniales en América contra el poder español y tuvo lugar el desastre de la llamada Armada Invencible, fallido intento de invasión de Inglaterra por parte de España que tuvo lugar el 8 de agosto de 1588 y que inició la decadencia del poder español en Occidente. Elizabeth I revocó todas las disposiciones persecutorias de su hermanastra María contra el protestantismo y proclamó que la Iglesia de Inglaterra era independiente de Roma. Asimismo, que tenía indiscutiblemente a los monarcas ingleses como su cabeza visible. La Iglesia de Inglaterra, como el conjunto del anglicanismo, más tarde siempre ha considerado que Cristo es la cabeza real e indiscutible de la Iglesia universal, lo que le valió la excomunión papal en 1570. En 1579 vieron la luz los 39 artículos, confesión de fe de la Iglesia, con una redacción abierta que se prestaba a diversas interpretaciones y anticipaba el no muy lejano pluralismo anglicano. Cuentan algunos historiadores que en cierta ocasión la reina fue sorprendida arrodillada en actitud orante ante una imagen de Cristo crucificado. Amonestada por algunos eclesiásticos ante el hecho, ella respondió que podía manifestar su fe como mejor le pareciera sin tener que dar cuentas a nadie, siempre y cuando se mantuviera dentro de la fidelidad a la corona y a la Iglesia de Inglaterra. Frente a la católica Irlanda, a la sazón sometida a la corona inglesa, y la calvinista Escocia, independiente de ella, Inglaterra y Gales defendían su camino religioso como una opción muy marcadamente nacional. A partir pues de este reinado se puede ya hablar claramente de la Iglesia de Inglaterra, que es netamente anglicana, que se decanta por un pensamiento teológico protestante alejado de Roma y que se convierte en iglesia oficial del reino. Detalle importante y bastante desconocido para el actual anglicanismo español e hispanohablante en general, es que durante el reinado de Elizabeth I de Inglaterra, su país, al igual que la Ginebra de Calvino y del movimiento reformado posterior dirigido por Teodoro de Beza y sus epígonos, se convirtió en refugio de muchos reformados españoles que huían de la persecución religiosa orquestada por Felipe II, con el Tribunal de la Santa Inquisición como herramienta principal, y con memorables y de todo punto reprobables autos de fe, en los que se ofrecía al público el bochornoso espectáculo de la quema de herejes, los dos más importantes, los habidos en Valladolid y en Sevilla el año 559. Es muy recomendable en este sentido, además de toda la documentación histórica que existe sobre estos tristes acontecimientos, la lectura de la novela El hereje de Miguel Delibes, publicada en 1998. De los que consiguieron huir de las iras inquisitoriales se encontraban los frailes Jerónimos Casidoro de Reina, traductor de la Biblia del Oso, publicada en 1569, y Cipriano de Valera, que revisó la Biblia del Oso y editó la nueva edición conocida como
Biblia del Cántaro en 1602, base de nuestra Biblia Reina Valera actual. Lo interesante es que ambos, cada uno en su momento, recibieron las órdenes sagradas en la Iglesia de Inglaterra, de modo que los autores de la Biblia protestante por antonomasia en lengua española fueron en realidad clérigos anglicanos. Bueno, mis hermanas y mis hermanos, hasta el día de hoy dejo este podcast sobre la historia del anglicanismo y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.